la resolución para el cristiano es la piedra angular de la creencia. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano es toda la profesión del credo que tenemos en el Señor Jesús. Pero no solo la resurrección, lo importante es tener presente que Cristo vivió, es decir, fue un ser humano, es una persona histórica. Cristo fue crucificado, pero esa crucifixión no solo fue un acto en el que lo treparon en un madero y le pusieron unos clavos, sino que él finalmente murió. Y ese hecho es trascendental también en la creencia del cristianismo, porque ya tenemos una persona de carne y hueso que vivió, que fue crucificada y efectivamente murió, como se ha explicado con los panelistas que me han antecedido, y estoy seguro que lo hicieron de manera muy vehemente y convincente. Pero después de la muerte de Cristo vino otro acto que es importante. Él fue sepultado. Hay un lugar en aquel momento en que se podía indicar, mira, aquí es donde yace el cuerpo de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y el hecho trascendental, como decía yo, es la resurrección. Y la resurrección está relatada en diversos pasajes de la Biblia. Y es el hecho importantísimo de nuestra fe, porque demuestra que Cristo no solo fue un maestro como cualquier otro ser humano que pudo haber dado grandes enseñanzas y expresar extraordinarias doctrinas como la Biblia reconoce. Nunca antes alguien nos había hablado con tanta autoridad. Entonces no solo era el poder del argumento, de las enseñanzas que ofrecía Jesús, sino que lo hacía con autoridad. La gente podía reconocer que había algo en él distinto a los demás. Entonces, se trata de un ser humano que murió, que fue sepultado, pero después resucitó. Y la experiencia de la resurrección es lo que lo hace a él único. Ahora vamos a ver que hay testimonios que demuestran que él se le apareció a varias personas. Y esa es la manera como se puede en este momento creer que el Señor Jesús vive. Porque hay testigos del hecho de que después de su muerte, en la que nadie tiene duda de ese hecho, lo vieron públicamente. Y como dice, yo les voy a leer aquí, por ejemplo, en Primera de Corintios 15, del 3 al 6, Pablo nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo dice, yo les he enseñado lo que a su vez de lo que yo también fui enseñado. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces cita las Escrituras como autoridad del dicho que está señalando. Es decir, si ustedes quieren saber si esto es real, mira, aquí están las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y vuelve y dice, conforme a las Escrituras, y que apareció. Estos son los datos importantes para los efectos de la resurrección. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, él está haciendo un reto. Si quieren, vayan y pregúntenle a los que viven de estos 500, que ya no es el núcleo de los apóstoles de Jesús, sino hay 500 personas más a las que se le apareció Cristo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, que Pablo se incluye en la lista de los testigos que vieron a Jesús vivo, aparecerse después de, como bien dice él, haber muerto, haber sido sepultado, haber resucitado, se apareció. Porque él pudo haber resucitado sin que más nadie lo viese, pero él se hizo público para que no hubiese la menor duda del hecho histórico de que Jesús se levantó de la tumba. Y este hecho es lo que hace que veremos más adelante, nos va a servir a nosotros cuando hagamos el test
de la capacidad de los testigos, si podemos creerles o no, si tenían prejuicio, etcétera, es precisamente este hecho histórico de que ellos pudieron ver a Jesús lo que lo lleva a hacer los relatos que se hacen en el Evangelio y que se hacen en otros libros y en otros lugares de la Biblia. Otro hecho importante que nosotros debemos tener presente en esto de ir viendo el carácter de los testigos es que la Biblia es un libro interesantísimo. Usted no ve en la Biblia historias de personas que nunca pecaron. Usted ve en la Biblia historias de personas que pecaron grandemente, algunas de las cuales se arrepintieron, otras no. Cada uno tuvo una consecuencia por haber optado de una u otra forma. Y nos ponen a las personas de carne y hueso, tal y como actuaron o no actuaron en su momento. Pues bien, en el tema de la resurrección, tenemos exactamente esa misma integridad de la Biblia. Muchos de los testigos que se presentan de la resurrección y de las apariciones de Cristo son mujeres. Y esto que voy a decir lo digo con el mayor de los respetos a las hermanas y a las damas que nos escuchan. Pero en aquel tiempo y en esta cultura, el testimonio de las mujeres no servía para las cortes, por ejemplo. Las mujeres no eran unos testigos fiables y por ende citar mujeres, yo lo repito con el mayor de los respetos y no digo nada de esto en forma peyorativa, citar el testimonio de mujeres no era una buena movida, digamos, si de lo que se trata es de hacer una historia que no fuese real, porque estás poniendo como testigo personas que en principio no te sirven para corroborar los hechos que tú quieres sustentar. Sin embargo, la Biblia sí nos establece que incluso los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Y esto nos demuestra la gran integridad de los escritores bíblicos, la gran integridad de Dios, porque al fin y al cabo la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por el Señor, que no nos miente. Ahí están los hechos. Incluso él podía saber, el Señor podía saber que del hecho de haber establecido a las mujeres como testigos podrían venir faltas de credibilidad en el relato, pero el Señor es de integridad y lo plasma tal y cual como ocurrieron. Fueron las mujeres las que en principio llegaron en primer lugar a la tumba vacía. Incluso los evangelios y la Biblia nos demuestra en diversos lugares que Jesús no solo se apareció, sino que fue tocado. Él permitió que lo tocaran para que estuviesen claros de que no se trataba de un fantasma ni de una visión, sino de una persona de carne y hueso que en ese momento podía ser tocada. Incluso con Jesús comieron después de haber resucitado. Es decir, él estuvo físicamente presente en las apariciones. Y bueno, yo voy a solamente mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, a María Magdalena en Juan 20, 10, 18 se le apareció, a otras mujeres en Mateo 28, del 8 al 10, a Cleofas y a otros discípulos en el camino a Emaús en Lucas 20, 13, 32, a 11 discípulos y otros en Lucas 24, 33, 49, a 10 apóstoles y otros con Tomás ausente en Juan 20, 19, 23, a Tomás y a los otros apóstoles en Juan 20, 26, 30, a 7 apóstoles en Juan 21, 1 al 14, a los discípulos en Mateo 28, 16, 20, y estuvo con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión. Eso lo vemos en Lucas 24, 50, 52 y en Hechos 1, 4 al 19. Es decir, que la Biblia está llena de referencias sobre las apariciones de Jesús. Nosotros eso lo vamos a poder ver también en Hechos 2:32. Pedro dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Podemos ver también en Hechos 3:15 y el 10:41. Entonces, la resurrección sin duda fue un acontecimiento que fue proclamado públicamente por los discípulos del Señor, por sus seguidores, y es la proclamación
central de la iglesia primitiva desde el principio. Eso es lo que nosotros podemos apreciar cuando vemos los relatos bíblicos, estas apariciones, la cita de nombre de testigos, la cita de testigos innominados, pero que cuando Pablo dice a 500 de los cuales todavía la gente sabe, mira, a fulanito se le apareció, menganito dice que se le apareció. En ese momento esos nombres podían ser conocidos en el lugar histórico donde estaba aconteciendo, porque estas cartas de Pablo se escribieron entre 15 y 20 años después de la resurrección, por lo cual, como bien dice Pablo, muchas de esas personas todavía vivían. Entonces vamos a ver algunas de las pruebas que se le pueden hacer a los testigos, a sus testimonios, para ver si podemos nosotros confiar en el relato que acabamos de hacer. Entonces, un test es el de la prueba de la capacidad de los testigos, partiendo de que los evangelios, los autores eran testigos que tenían la intención de establecer lo que vivieron con Cristo, lo que aprendieron de Cristo y lo que vieron de Cristo después de su resurrección. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros que el material sobre la vida y las enseñanzas de Jesús fue bien preservado? Mire, en Deuteronomio 5 y 6, la Biblia nos enseña cómo se transmitía en los tiempos bíblicos de una generación a otra los hechos históricos, los hechos culturales. Nosotros nos vamos a dar cuenta que se trata de una tradición con una cultura oral. Y en Deuteronomio 5:6 se lee lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene lo que les quiero señalar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, sobre tu corazón, perdón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, es una cultura, una tradición oral de traspasar las enseñanzas de una generación a otra, y se hacía en todo momento, como aquí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, es un método de adquisición del conocimiento sobre el pasado que tenía lugar todos los días y en cada momento de cada día. Por lo cual, las enseñanzas que nos dan los testigos que han sido citados en la Biblia respecto de lo que ellos pudieron ver, escuchar y aprender incluso, están sustentadas en gran medida en este método de transmisión de los hechos históricos del conocimiento. Entonces, es una tradición cultural viable. Se reporta, por ejemplo, que los rabinos estaban y eran muy famosos por memorizar todo el Antiguo Testamento. Yo recuerdo haber visto hace algunos años atrás una película de Denzel Washington. No me acuerdo cómo se llama, pero el asunto tenía que ver que él tenía que llegar a un lugar y dictar todo lo que había, todo el conocimiento bíblico que tenía, y la trama que se da ahí es cómo él tiene que luchar con una serie de personas para poder lograr ese cometido que finalmente lo logra. Entonces ese es un ejemplo de cómo se transmitía este tipo de conocimiento, y nos permite tener la seguridad de que si así era y en efecto así lo era, podemos tener la seguridad de que esta transmisión de los hechos que se han venido realizando se utilizó a través de ese método, luego fueron plasmados por las cartas de Pablo y demás, y son hechos en lo que podemos nosotros creer. De manera que la prueba de la capacidad de los testigos y nos permite que podemos estar seguros que lo que se nos dice fue lo que ellos vieron, o a su vez algunos de ellos recibieron y fueron enseñados, como bien dice Pablo, que en Primera de Corintios, que le acabo de leer a su rato. Entonces podemos hacer otra prueba del carácter de los testigos. Esta prueba pretende determinar si ser veraces era parte
del carácter de los escritores. Es decir, si no había deshonestidad o inmoralidad que pudiera corromper la capacidad o disposición de transmitir la historia con precisión. Esto es importante porque no es cualquiera el que te puede relatar unos hechos y nosotros debemos creer. El carácter de los testigos es un tema fundamental en la evaluación del testimonio. Y nosotros vemos en los escritores, en los testigos de Cristo, personas con gran integridad. Miren, ellos relatan hechos, acciones, palabras de Jesús, que los llevó a un nivel superior de vida, a unas exigencias éticas, a una manera de comportarse de manera sin igual. Y ellos estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a dar su vida por transmitir eso, por predicar estas buenas nuevas en que consiste el evangelio. Entonces nosotros nos damos cuenta que podemos confiar en el carácter de los testigos, en su integridad, porque al fin y al cabo hicieron este trabajo que hoy nos ayuda a nosotros enormemente, ofreciendo incluso su vida. Y yo me pregunto si nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo en este momento. Yo creo que la capacidad, la manera en que respondamos a esto nos va a demostrar a nosotros mismos dos o tres cosas. Si en verdad hemos conocido a Cristo, si en verdad somos sus discípulos y si en verdad creemos en cada una de las cosas que Él nos ha enseñado, todo lo cual nos hace merecedora exponer nuestra vida sin temor y sin cálculos frente a cualquier escenario en el que se nos demande que hagamos explicaciones sobre la vocación a la que fuimos llamados y sobre los hechos que nosotros predicamos. Entonces, los testigos de la resurrección tenían ese carácter. La muerte no era un medio que los podía intimidar, como quizás a muchos de nosotros podríamos argumentar con algún grado de razonabilidad. Bueno, pero es que si yo muero, mi familia queda sin apoyo, etcétera, etcétera. Nosotros vemos en los mártires de Cristo. Hay un libro de John MacArthur en donde él establece por los nombres de algunos de los mártires. Uno de ellos es Policarpo, algo así. Este se entregó voluntariamente porque había en los tiempos romanos la casa de cristianos, y ese se entregó voluntariamente sabiendo que iba a ser muerto. Y en efecto lo llevaron al lugar público donde se hacía escarnio de los cristianos. Allí lo hicieron, le hicieron cualquier tipo de escarnio y finalmente murió. Y ahí vemos un ejemplo de cómo personas estuvieron dispuestas a morir, y este señor no le importó, por ejemplo, como algunos de nosotros quizás pudiéramos decir, bueno, es que si muero mi familia, yo mejor no digo nada en este momento porque yo debo preservar mi vida. Bueno, el carácter de los testigos, y con esto no estoy diciendo que si pensemos así sea algo malo, lo que quiero decirles es que estos señores no hicieron este tipo de cálculos y fueron capaces de dar su vida y muertes crueles en algunas ocasiones para poder transmitir el evangelio y las buenas nuevas que el evangelio realmente implica. Entonces pasa la prueba, diríamos nosotros, de este test, el carácter de los testigos. Otra prueba es la consistencia. Tomando en cuenta los elementos antes mencionados, los evangelios resultan extremadamente consecuentes entre sí según las normas antiguas. Fíjense, nosotros cuando vemos los 4 evangelios vamos a darnos cuenta que hay discrepancias en los detalles de quién llegó primero, si fue fulana, si fue mengano, pero si uno tuviese que evaluar el testimonio o los testimonios de personas que coinciden de manera perfecta en modo, tiempo y lugar, a uno le llama la atención inmediatamente. ¿Qué decimos nosotros? Este es un fabrication. Porque hagamos la prueba ahora y terminemos cada uno de los que están en casa y entre ustedes coméntense, los que viven juntos, lo que yo les he dicho, y se van a dar cuenta que no van a coincidir ni en el orden en que yo dije las cosas. Algunos van a recordar algunos detalles que otros no recuerdan, y así es como es la mente del ser humano.
Ahora imagínense relatar el acontecimiento de la resurrección en forma perfecta, sí que sería algo que llamaría la atención y que uno diría, estos señores se pusieron de acuerdo para contarnos esta historia. Pero los evangelios no tienen, como no deberían tener, una coincidencia plena, porque repito, de tener una coincidencia plena en los detalles de quién llegó primero, a qué hora fue, qué tal, si había un guardia o hubieran dos, si había un ángel o era un guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que la tumba estaba vacía. Lo relevante es que estas personas vieron cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba. Lo relevante es que Jesús después se apareció en el orden que se le apareció, a las personas. No nos interesa mucho, pero lo cierto es que, como dice Simon Greenleaf, que era de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las figuras legales más importantes de la historia, él señaló en lo siguiente respecto de los evangelios. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos. Y al mismo tiempo hay concordancia sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Y otro historiador y erudito clásico alemán, Hans Stier, coincide en que la concordancia en los datos básicos y la divergencia en los detalles sugiere credibilidad, porque los relatos fabricados, fabrication al que hacía yo referencia hace un rato, tienden a ser totalmente consecuentes y armonizados. Cada historiador, añade, es particularmente escéptico en ese momento cuando un hecho extraordinario solo se registra a través de relatos que están completamente libres de contradicciones. Ahí, cuando usted ve algo así, usted se puede dar cuenta que obviamente hubo un acuerdo previo para que se dé una para que se dé una armonización plena en todos los detalles. Eso llama la atención a cualquier juzgador, a cualquier persona que tenga que evaluar el testimonio de un hecho, que sea relatado por una persona respecto de un hecho. Entonces, la Biblia tiene, como era de esperar, un relato sustentado en lo que la mente del ser humano puede o no recordar en cuanto a los detalles se refiere, porque a pesar de que había una tradición oral, pues claro que se perdía en ese traslado del conocimiento, si cabe la expresión, de una generación a otra, algunos detalles. Pero el núcleo del mensaje no se perdía. Y eso es lo que no se pierde en los evangelios. Por eso nosotros podemos estar seguros que la prueba de la consistencia también es superada por la Biblia, dado que las pequeñas discrepancias que existen no afectan, sino más bien confirman el relato de los testigos, y las coincidencias en lo sustancial, que es lo que realmente interesa, están allí. Si, por ejemplo, si una persona muere a causa del hecho de otra persona, eso le llamamos nosotros homicidio. Y la muerte se da en el lugar donde estamos ahora mismo, cada uno en su casa, Dios no quiera. Así que no estoy hablando que va a morir alguien de sus familiares, pero si no estando cada uno, murió alguien y lo asesinaron. Fíjense que nadie tenía el reloj, viendo el reloj en ese momento. ¿Y sabe lo que va a pasar? Algunos van a decir que fue a las 10:51, otros van a decir que fue a las 10:30, otros van a decir que fue a las 11, y otros van a decir que fue a las 10:15. Y todos estaban allí, pero es que nadie estaba pendiente del detalle de la hora. Y el hecho de que se den estas, entre comillas, contradicciones, no va a hacer que un juez deje de darle o reconocerle veracidad o la capacidad de prueba de ese testimonio si ellos coinciden en fue con un cuchillo y era de 12, de 20, de 5 pulgadas. No interesa mucho porque eso, las personas no son peritos en esa materia. Pero fue con un cuchillo, fue a las 3 de la tarde y se llamaba Lola. Entonces, a las 3 de la tarde mataron a Lola. Ese es el testimonio que vale realmente. Y si fue a las 10:15 o a las 3:15, 3:40, no es lo más trascendental. Pero lo importante es que alrededor de las 3 de la tarde mataron a Lola con un cuchillo. Y eso es el core, el núcleo en lo que uno presta atención. Por lo cual, cuando uno ve a veces
esfuerzo por los interrogatorios. ¿Pero a qué hora fue? Dígame, se contradijo. No, el testigo va a decir lo que sabe y uno sabe que nadie está pendiente del reloj para saber realmente a qué hora fue. Uno hace un estimado. De hecho, el testimonio que realizan las personas no es algo lineal, sino lo que la persona organiza en sus ideas antes de exponerlo. Bien, entonces estábamos en la prueba de la consistencia, luego vamos ahora a la prueba del prejuicio. Esta prueba analiza si los autores testigos tenían prejuicios que hubieran influido en su obra, es decir, si tenían intereses establecidos en distorsionar el material que estaban relatando. Nosotros no podemos perder de vista que estas eran personas que amaban a Jesús, que no eran neutrales, que eran sus seguidores. Así que ese es un hecho real, pero a pesar de eso, nosotros podríamos concluir al menos dos cosas. Que cuando narraban lo que pudieron percibir a través de sus sentidos a otras personas, lo hacían con el propósito de honrar a Jesús, de demostrar que existió, de demostrar que hizo las cosas que ellos relatan que hizo. Y eso es un hecho que, aunque venga de personas no neutrales, se puede ponderar y sacar como que es viable. Y por otro lado, creo que esto es lo más fuerte o lo más importante para tomar en cuenta, es que ellos no tenían nada que ganar, tenían todo que perder. Eran criticados, estaban sujetos al ostracismo, había persecución, había martirio, había sufrimiento. No había nada que ganar en el plano material por comenzar a proclamar que Jesús había resucitado. Al contrario, te convertías en un target, en un objetivo de las personas que no querían que esta idea, que esta realidad, que estos hechos se conocieran. Y entonces a veces tenías que retirarte de la vida pública, con el ostracismo tenías que irte para otros lugares y demás. Pero a pesar de eso, estos señores y señoras se pararon firmes y no solo escribieron como Pablo algunas cartas, y no solo se escribieron los evangelios en los que se relatan esto, sino que salieron a predicar a Cristo resucitado con todas las consecuencias que ese acto de valentía sustentado en la verdad venía a implicar. Entonces, ahí vemos que la verdad, pero una verdad corroborada, hace que el ser humano sea capaz de asumir riesgos impensados. Así que la prueba del prejuicio pareciera cuando digo pareciera, no es que se pone en tema de duda, sino es una forma de hablar, también nos demuestra que ha sido superada. Entonces, tenemos otra prueba, que es la prueba del encubrimiento. Cuando las personas van a hacer una declaración sobre hechos que presenciaron, a menudo tratan de protegerse o proteger a otros, olvidándose convenientemente de mencionar detalles que son vergonzosos o difíciles de explicar. Si usted quiere saber si es mentira o no, tenga una conversación con un amigo o con una amiga y diga que usted estuvo en un lugar haciendo algo. Usted va a omitir las cosas que a usted le pueden avergonzar, salvo que sea un gran amigo o una gran amiga. Pero por regla general, la gente no se abre del todo para dar una versión de los hechos. Y si no me creen, piensen en algo que ustedes hayan tenido que hacer recientemente y se van a dar cuenta cómo de alguna forma se matiza lo que se va a decir con el propósito de protegerse a sí mismo, su honor, su integridad, incluso aún en las confesiones que algunos hermanos le pueden hacer a otros, se guardan algunos hechos que el que está confesando no quiere que se sepa porque se siente vulnerable en ese momento. Entonces eso es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, a esto le llamaríamos la prueba del encubrimiento. Y las preguntas serían, ¿los escritores de los evangelios incluyeron material que pudiera ser embarazoso o lo cubrieron para salir bien parados? ¿Contaron algo que pudiera ser incómodo o difícil de explicar? Y aquí vamos a ver una característica que ya yo les mencioné hace un rato de lo que es la Biblia. La Biblia nos pone a Sansón tal y como fue.
La Biblia nos pone a David tal y como fue, con su pecado de Betsabé, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia nosotros no vamos a ver esas matizaciones para evitar la vergüenza de la persona cuya biografía estemos comentando o la historia de lo que se está narrando. No, ahí se pone la verdad cruda y dura para que no quede duda de que de seres humanos de carne y hueso se tratan estas historias que se están realizando. En el tema de los evangelios no vamos a ver nada distinto a eso. Vamos a corroborar esa regla bíblica. Las cosas se ponen tal y como pasaron, como el ejemplo de las mujeres, en la forma no peyorativa que hago referencia al género femenino en esta ocasión. Allí se estableció que fueron las mujeres las primeras en llegar al sepulcro vacío. Un acto que, si fuese esto programado para echarle un cuento a la gente de que Jesús resucitó, el que lo está programando, el que lo está haciendo en ese momento, que conoce su cultura, no va a poner como testigos principales de la tumba vacía de las mujeres. Sería un disparate si se está creando algo que no sea real. No, pero ahí está. Entonces eso es lo mismo que vamos a ver nosotros en la prueba del encubrimiento. No hay encubrimiento ni en lo que dijo Jesús ni en lo que no dijo Jesús. Por ejemplo, en la Biblia hay algunas palabras que se conocen como las palabras duras de Jesús. Algunas que son muy exigentes éticamente hablando. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, él dice, soy perfecto como el Padre Celestial es perfecto. O sea, usted sabe lo que es decir que usted es como Dios. Por eso es que lo querían matar. Por eso es que o sea, este señor, ¿cómo se le ocurre decirnos que él es perfecto? ¿Cómo se le ocurre decirnos que él es hijo de Dios, de un Dios que su nombre no se mencionaba? A ese Dios le decía Padre, es mi papá, ¿no? Y ahora es suyo y mío por el sacrificio de Jesús, gracias a Dios, por ese sacrificio que hoy valoramos enormemente. No, ahí está en la Biblia y loco no está. Yo creo que ya la psicóloga nos demostró que Jesús loco no estaba. Pero ahí están las palabras duras de Jesús. Cuando Jesús define el adulterio como que con solo mirarla ya adulteró en su corazón, es decir, no se requiere un acto físico para consumar un adulterio, sino un acto intelectual, un acto del corazón, un acto emocional, para que una persona incurra en adulterio. Eso es un estándar muy alto, no sé si lo estamos viendo. O sea, adulterio habría allí donde un hombre mira a una mujer lujuriosamente, no, sobre todo cuando yo creo que es claro que eso no debería ocurrir. Pero Jesús dice que ahí ya hay adulterio, es decir, no se requiere un acto físico. Ahí están las palabras de Jesús, son fuertes. Jesús fue bautizado. El bautismo, de alguna forma, implica el reconocimiento de que yo he sido un pecador, me sumerjo en agua y soy una nueva criatura. Pero como quien fue libre de pecado, sin pecado alguno, sin mancha, vayas y realice un acto de bautismo. Ahí está en la Biblia. Y claro que eso daría lugar para que otro diga, no, Jesús sí fue pecador porque se bautizó con Juan. No, entonces no, Jesús no fue pecador, pero hizo el acto del bautismo, como dijo él, porque conviene que se haga. Que Roberto nos explique eso, dijo Roberto Boca, nuestro querido pastor. No, yo no soy pastor y no sé qué significa en el contexto teológico esta expresión de Jesús. Juan, conviene que se haga. Yo no lo entiendo y no lo he estudiado, así que no tendría cómo darle alguna opinión de mi parte. Cuando Jesús exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ese es para la cultura de nosotros un acto quizás de debilidad, un acto que demuestra que no tenía ningún poder como en el pasado había hecho hacer ver. No, pero es que precisamente como la gente sí vio sus obras y en varios pasajes de la Biblia nosotros vamos a escuchar a Jesús diciendo, mira,
si no quieren creer que yo soy hijo de Dios, por lo menos crean por las obras que yo he hecho. O sea, él les vuelve y le señala, ahí están las obras. Y esas obras no las puede hacer sino alguien que está influenciado por los poderes de Dios o que tienen los poderes divinos para hacer que los ojos salten, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Así que podríamos ver otra palabra cuando Jesús dice que él no sabía ni el día ni la hora de su regreso. Pareciera que él estuviera ahí limitado. Pero ahí está en la Biblia. Y no se oculta lo que Jesús dijo. Y recuérdense que Jesús nos dijo, yo lo que escuché del Padre es lo que les vengo a decir a ustedes. Entonces los ejemplos anteriores demuestran que no hubo intención de encubrir lo que realmente pasó en los tiempos de Jesús, por lo cual la prueba del encubrimiento es superada. Y creo que es una buena manera de enseñarnos a nosotros que las cosas debemos decirlas aun cuando nos puedan causar algún problema. Eso es tener integridad. Y ese es el costo de la integridad. Por allá, en el año 2013, 2014, Roberto me pidió el favor que la iglesia hablara sobre el costo de la integridad de los hombres. Y por ahí está esa ponencia. Y recuerdo perfectamente que la integridad tenía que ver en qué es lo que estamos nosotros dispuestos a hacer y si nos comportamos igualmente o como lo haríamos en público cuando estamos solos. Y bueno, la Biblia demuestra un alto grado de integridad cuando nos establece los hechos, la verdad cruda y dura de lo que ocurrió. Adicionalmente, tenemos otras pruebas circunstanciales. Los discípulos murieron por sus creencias, eso ya lo vimos hace un rato. Pero aquí lo importante es que los discípulos también cambiaron su manera de entender y se realizaron cambios estructurales desde el punto de vista social en apenas 5 semanas, por ejemplo. 5 semanas después de haber sido crucificados, más de 10.000 judíos están siguiendo a Jesús y están dispuestos a abandonar o alterar todas o algunas que se les había enseñado desde niños, que eran de tanta importancia social y teológica. Por ejemplo, a ellos se les habían enseñado a ofrecer sacrificios de animales anualmente para la redención de los pecados. Ya eso no habría que hacerlo. Jesús es el que pagó por los pecados de nosotros de una vez y por todas. Entonces, hacer ese giro, esa transformación cultural, social, arraigada en estas personas en apenas 5 semanas, es decir, de un día para otro, tiene que estar sustentado en algo que ellos vieron. De lo contrario, nadie cambia un asunto tan íntimamente arraigado en sus convicciones. A los judíos, por ejemplo, se les hacía hincapié en obedecer las leyes de Moisés. Pero en poco tiempo después de la muerte de Jesús comenzaron a decir que uno no se convertía en un miembro ejemplar de la comunidad solo por guardar la ley de Moisés. Guardaban escrupulosamente los sábados, ahora adoran los domingos porque fue el día que Jesús resucitó. Se le había enseñado que el Mesías era un político que destruiría los ejércitos romanos, pero ahora presentaban al Mesías como alguien que sufrió y murió por los pecados del mundo. Hay es excluyente, ¿eh? El Mesías era todopoderoso, era un libertador que iba a destruir a los ejércitos invasores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos presentan al Mesías como en principio alguien débil que sufrió y que murió en una cruz como un criminal, porque la muerte de la cruz era la muerte que se le hacía a los criminales menos queridos en la sociedad. Entonces, estas enseñanzas cambiaron y eran unas enseñanzas que habían sido transmitidas, como le dije hace un rato, de generación en generación y que se entendían que provenían de Dios. Pues se alteró con el hecho histórico de la resurrección. La comunión y el bautismo
ahora servían como hechos para recordar la resurrección de Jesús. O sea, cuando se sentaban a comer, conmemoraban la resurrección de Jesús. Cuando se bautizaban, ahora se hacían con el convencimiento de que así como Jesús resucitó, se estaba resucitando a una nueva vida. El hecho histórico del surgimiento de la iglesia, con todo lo que eso implicó, demuestra también que había una convicción, ya sea porque o se había sido testigo presencial de las apariciones de Jesús, o porque quienes se los estaban narrando eran personas en las que se creía fielmente que estaban diciendo la verdad. Y téngase presente que en Hechos nosotros vamos a ver no solo a los apóstoles transmitiendo el mensaje de Jesús, sino haciendo obras y señales como las que hacía Jesús. Nosotros vamos a ver allí cómo se sanan personas utilizando el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre ante el cual toda rodilla de doblarse. Entonces, hay evidencias circunstanciales que nos demuestran que la resurrección fue un hecho real, y que es algo confiable en que podemos creer. Está el tema de que los escépticos también se convirtieron. Jacobo, que era hermano de Jesús, inicialmente no creía en él, se convirtió y es citado por Pablo, ¿se acuerdan? En lo que vimos hace un rato, como uno de los testigos, el mismo Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia y que sus primeros años en la iglesia tuvo que haber sido muy difícil, porque imagínense que aquí lleguen personas que nosotros los consideramos enemigos del movimiento, en el buen sentido del movimiento, porque eran de los que nos perseguían. Ahora es uno de nuestros miembros, pero que pretende llegar a decirnos cómo se deben hacer las cosas y demás. Y no solo eso, sino que habla con autoridad. Este tipo que está ahí, y lo hago así porque a mí me gusta hablar a veces así, porque así hablamos los panameños. Este tipo nos persiguió, pero este tipo dice que vio a Cristo y este tipo tiene unas enseñanzas y una manera de comportarse totalmente distinta a la manera de pensar y a la manera de actuar con anterioridad, por lo cual esos hechos hicieron que muchos escépticos se convirtieran. Y el mismo Pablo, a quien Jesús se le apareció, la presencia del Cristo resucitado, hizo que este perseguidor de la iglesia, cuando iba con cartas para buscar a los cristianos, se convirtiera precisamente y fuese, como dijo Jesús, uno de sus principales promotores del evangelio entre los no judíos, es decir, como le llama la Biblia a los gentiles. Entonces, el hecho de que en la actualidad millones de personas tengan testimonios de situaciones que han sido reconocidas por estas como imputadas en el buen sentido de la palabra, atribuidas a un milagro de Jesús, al milagro poderoso de su nombre, nos revelan que podemos confiar en que la resurrección es un hecho, fue un hecho histórico, un hecho que está reportado en la Biblia, y que incluso historiadores hacen referencia a que en el tiempo de los judíos hubo personas que estaban predicando esta verdad. Así que, en conclusión, nosotros podríamos señalar que la resurrección de Cristo es un hecho bíblico, es un hecho histórico, es un hecho real, y las apariciones de él también, tal como también es real que existió, no es un personaje ficticio, que fue crucificado, que sufrió en esa cruz por los pecados de nosotros, que fue humillado eh, eh, públicamente por los pecados de la humanidad, y que no se bajó de la cruz a pesar de la gran infamia que se estaba realizando en su contra, sino que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, lo que nos demuestra a nosotros cómo se ha de obedecer a Dios. No estoy diciendo que queremos ser crucificados, pero sí debería ser crucificado nuestro yo, para que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo sean quien mora en nosotros y nos guíe a toda verdad. Así que yo con esto termino, mis queridos hermanos y hermanas, y no sé qué sigue en la programación, pero conclusión,
Jesús vivió, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, se apareció y ascendió al cielo. Esa es una conclusión que podemos nosotros sustentar. Es una realidad en la que podemos sustentar nuestras vidas y no deberíamos tener ningún resquemor, ni ninguna pena, ni ningún miedo de proclamarla al costo que sea que haya que pagar por esa proclamación. Muchas gracias. Primera de Corintios 15, 14 nos dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. El 17 dice casi lo mismo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Vemos el poder que tiene el hecho de la resurrección de Cristo, que es como la base de todo el edificio. Si se cae la base de este edificio, que llamamos fe, todo se va al piso, todo, absolutamente todo, porque no tiene validez nada. Porque si Cristo dijo que iba a resucitar y no resucitó, entonces era un mentiroso y no tiene validez absolutamente nada. Y ya hemos visto desde el día jueves que existió, estaba súper claro en todo momento de su misión y de quién era él. Ayer vimos la parte médica sustentada que realmente murió y hoy estamos viendo la parte legal en cuanto a los testigos y todo lo que tenga que ver un argumento legal de que realmente resucitó. Y esa es la base de toda nuestra fe. Vamos a hacer una pausa pequeña. Creo que Freddy nos tiene preparado una canción. De repente no la pongas toda, Freddy, pero por lo menos un pedazo de la canción. Y venimos al rato con nuestra conclusión de todo este panel. ¿Por qué es importante todo lo que le hemos tratado de sustentar desde el jueves o miércoles hasta acá? Acerca de que Cristo existió, que estaba sumamente cuerdo en todos sus momentos, la parte también médica de que murió y ahora la parte testimonial, legal de que sí resucitó. Porque todas las escrituras apuntan hacia Jesús. El centro de la Biblia, lo más importante de la Biblia es Jesús y el mensaje de redención para la humanidad. Ya tenía una pequeña presentación, pero no hay luz. Así que vamos a hacerla así, tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué es la redención? La redención, vamos a irnos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos dice en Nueva Traducción Viviente: pero Cristo nos ha resucitado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La importancia de la redención es que redención significa rescate, pero por medio de un pago. Esto es lo que sucedía. Yo estaba preso. Cada uno de nosotros estábamos presos y teníamos la culpabilidad de lo que habíamos hecho. Éramos condenados a la muerte eterna cada uno de nosotros. Para sacarnos de este estado, algo tenía que ocurrir. Claro, Dios podía hacerlo automáticamente, así nada más con el chasquido de un dedo o guiñando un ojo, como ustedes se lo imaginen. Pero su justicia no hubiera quedado satisfecha, porque ¿qué dice la palabra? El pago del pecado es la muerte. La retribución que tenemos por pecar es la muerte. Y heredamos eso desde Adán. Alguien tenía que arreglar esto. Alguien tenía que arreglar nuestra liberación. Dios dispuso que para que nuestra liberación fuera dada, el pago lo haría Jesús cuando muere en la cruz, como nuestro sustituto. Con su vida, él pagó nuestra deuda. Cada uno de nosotros debió haber sido crucificado, o cada uno de nosotros íbamos destinados directo a la muerte eterna, pero con el pago que hizo Jesús, él nos liberó lo que podría ser de la esclavitud del pecado. Vamos a poner un ejemplo sencillito
de la casa de empeño, un ejemplo de la casa de empeño. Cuando uno empeña un bien, un reloj o algo así, eso queda allá, eso prácticamente a uno le dan su plata, lo que sea, pero el bien queda en manos de la casa de empeño. Para poder rescatarlo o redimirlo de la casa de empeño se necesita un pago. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Vino a hacer el pago por nuestra redención, para redimirnos o para sacarnos con papeles y todo de la casa de empeño. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que nosotros tratamos de vivir o de predicar en esta iglesia, de que no es a través de las obras o de lo que más podemos hacer para que Dios no nos haga algo o Dios esté contento o tengamos esa libertad ya fue dada. La forma de apreciar el costo de lo que pagó Jesús es con una vida de adoración, una vida de agradecimiento. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros pudiéramos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Nos da la oportunidad. Cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos entregado nuestro corazón a Dios, no teníamos esa oportunidad de vivir para lo que es correcto, porque nuestro corazón estaba muerto, estábamos muertos. Estamos destinados o solamente a hacer el mal. Intentábamos hacer el bien, algunas obras morales, algunas cosas, pero no es lo mismo. Ahora tenemos la opción a través de lo que Cristo hizo por nosotros, de habernos sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz y para vivir para lo que es recto, con una vida de agradecimiento. Eso nos debe llevar a nosotros a la reflexión, a una reflexión bien profunda. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Nuestro cristianismo nada más está basado en lo que dice el pastor, en lo que nos dicen en la iglesia, en lo que nos dijeron en la escuela dominical, o es una real vivencia día con día. Esa es nuestra reflexión final. ¿Cómo responder ante tanto detalle que Dios ha tenido con nosotros? Con una vida de agradecimiento. No jactándonos por hoy qué moral soy o qué vida tan excelente estoy viviendo, o que hoy no pequé y ayer tampoco y pienso que mañana tampoco. Una vida totalmente moralista, no, sino siendo humilde, sabiendo de dónde nos ha sacado el Señor. Dios lo hizo por amor, pero mayormente fue por obediencia al Padre, porque Él al final quería otra manera, pero decidió hacer lo que Dios le había destinado. Ese es el pensamiento que les dejo hoy. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Y cómo puedo vivirla de ahora en adelante, ahora que sé todo esto acerca de la redención, del pago que hizo Jesús? No había moneda que pudiera hacer esto, y Jesús lo tuvo que hacer con su propia vida. No había un precio suficientemente grande para poder rescatarnos, que Jesús tuvo que hacerlo con su propia vida. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa. Eso es en lo que reflexionamos. Y esta Semana Santa debe ser diferente. Les animo a que sea diferente, a que hoy decidamos vivir para lo que es recto, vivir para el reino de los cielos, que nuestro estilo de vida cambie por completo. Pero no es porque nos vamos a esforzar, sino es porque Él ya se esforzó, Él ya lo hizo todo. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y todos nosotros, cuando Jesús murió por nosotros, estamos en Él. No hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Debemos permanecer en Cristo. Eso sí debemos hacerlo, permanecer, estando unidos a su cuerpo, estando dando frutos. Pero ya todo está hecho. La Biblia dice que Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz, pero también dice
que nada nos arrebatará de sus manos. Nada, absolutamente nada. Ya todo está hecho. Nosotros debemos corresponder a ese hecho, a ese amor, con una vida de adoración y entrega total. Vivir para lo que es correcto. No hay nada más. No hay nada más. Y el fruto de vivir para lo que es correcto, o el fruto de nuestra salvación que ya Jesús pagó, esas son las obras. Eso es lo que va a salir naturalmente de nuestra nueva naturaleza. Son las obras. Las obras no nos van a justificar ante Dios y Dios, ay, qué contento. No, ya eso está hecho. Vamos a orar. Porque no podemos ser lo mismo después de estas exposiciones. La exposición de hoy me encantó, porque nadie muere por una mentira. Eso me lo aprendí de Roberto. Nadie muere por una mentira. Y vemos a los mártires del primer siglo, cómo se atrevieron a decir Jesús es el Señor, no lo es César, no lo es el emperador romano. Jesús es el Señor. Y murieron, y nadie muere por una mentira. Por eso estamos seguros de que el Señor resucitó y existió. Señor Jesús, venimos ante ti hoy, número uno, dándote las gracias por todo esto que has hecho por nosotros, por todo este cuidado, todos estos detalles, Señor. Gracias por la redención, por haber hecho el pago con tu propia vida por cada uno de nosotros, porque éramos importantes para ti, Señor. Señor, ayúdanos a poder ser recíprocos. Danos la oportunidad, Señor, de poder agradecerte con nuestra vida todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Abre nuestros ojos espirituales para poder verte. Abre nuestros oídos para poder escucharte, para poder seguir creciendo en la verdad, para poder seguir creciendo en tu conocimiento, Señor. Y podamos poner todo eso por obra, Señor. Te damos muchas gracias por haber muerto por nosotros y haber pagado el precio, Dios. Haberte negado a ti mismo por nosotros, por el pago, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo y ser recíprocos, a vivir una vida de agradecimiento, una vida que te agrade, Dios, solamente por agradecimiento. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.